Y bien, continuamos aquí en Conectados Noticias con más información y hasta ahora vamos a hablar de un tema importante. El día de ayer se sentenció a 22 años con 5 meses al ex congresista Michael Urtecho junto con su esposa por ser el primer congresista con este tema de recortar sueldos a sus trabajadores. Él ha sido denominado el primer congresista mocha sueldos y para hablar de este tema y otros temas con referente a la política, tenemos como invitado conectado aquí nosotros con el doctor Luis Tudela, a quien le damos la calurosa bienvenida acá en su casa, Conectados Noticias. Bienvenido, doctor. Gracias, ¿cómo están? Siempre echándolos de menos, porque a través de la transparencia de este programa y de este canal me siento sumamente cómodo para poder vertir opiniones. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cuál es su lectura respecto a este caso, esta noticia que después de años cae una sentencia contra este excongresista? Recordemos que estuvo en el Congreso en el periodo del 2006 hasta el 2011, luego del 2011 hasta el 2016, pero es en el 2013 donde se inhabilita justamente por este caso. Doctor, ¿cuál es su lectura referente a esta sentencia? En primer lugar, qué lenta trabaja la justicia en nuestro país. 10 años de la comisión de un delito y de no ser por la aplicación de una norma en su máxima expresión, esto hubiera prescrito y no pasaba nada. A la esposa le han puesto 28 años. Evidentemente que 22 o 28 a final de cuentas son una sanción importante que en estos momentos debería aplicarse a muchos congresistas, ya sea los que están en actividad, así como aquellos que ya pasaron en su gestión. Es costumbre del Congreso, y entendámonos, salvo algunas contadas y honrosas excepciones, de que del sueldo de quienes trabajan alrededor de un congresista exista una especie de dádiva con la que se apliquen una serie de gastos no presupuestados y que lamentablemente atentan contra la estabilidad patrimonial de quienes entregan sus horas de trabajo. No es nuevo. El que habla le tocó estar en un grupo parlamentario también al servicio de 3 congresistas. Y me dijeron lo siguiente: ¿cuánto va a demorar su gestión? Le dije, bueno, en esta denuncia en la subcomisión demoraré 30 días. Y me dijo, desde ya le aviso que los 30 días le pagarán a usted X cantidad de sol. Pero si esto se prolonga, de esta cantidad que lidera, le descontará el 20%. Y esto es para pagar al portero, para pagar acá, pagar allá. Y eso éramos todos los que estábamos alrededor de este grupo parlamentario. Y estamos hablando de mucho más años atrás que el congresista que ha sido sentenciado. Así es, doctor. Muchos han llamado a esta sentencia como ejemplo para los actuales congresistas, pero ¿hay que esperar 10 años para que esto se haga efectivo? Eso de tener ejemplo me parece mal, porque si la ley se utiliza como ejemplo, entonces vamos a tener víctimas y victimarios. La ley se aplica a todos por igual, debe ser definitivamente manejada por la entidad que encargada de hacer justicia en nuestro país dentro de la celeridad, prontitud y la severidad con la que se debe actuar. Cada una de las personas, no somos niños para decir, le pego a tu amiguito para que veas, que te sirva de ejemplo, que no lo debes hacer. No, creo que en la conciencia de cada congresista está el no hacer eso. Doctor, una consulta. ¿Esta sentencia es efectiva? Es decir, ¿de inmediato van a ser encarcelados o hay un proceso, hay que esperar una segunda instancia? ¿Cuál es el proceso, el protocolo? No necesariamente. Sé de casos en los cuales
el procesado ya sentenciado ha solicitado agotar la última instancia para hacer efectiva la condena o buscar su inocencia. Tenemos al director de establecimientos penales, que fue, no recuerdo el nombre, mejor que no lo recuerde, que fue sentenciado y no sé cuál sea la suerte de este proceso. Pero esto ya depende del magistrado que le conceda la posibilidad de esperar la sentencia final o de hacerla efectiva al momento. Normalmente, lo que se acostumbra es que en el momento que se dicta la sentencia, si no es buena, ahora todo es virtual, inmediatamente se procede a la orden de captura. Doctor, una consulta. ¿El ex congresista Urtecho podría y su esposa podrían apelar a esta sentencia? Claro, toda persona que ha sido sentenciada en primera instancia tiene el derecho de poder apelar para que sea la superior instancia la que confirme o corrija la resolución. O la aumente también, cuidado. Claro. Doctor, otra consulta. Esto, 22 años, 5 meses para el ex congresista y para su esposa 28 años. ¿Esa cantidad de años es proporcional a este caso? ¿Es que se le imputa al congresista y a su esposa? Yo siento que sí, porque a final de cuentas ellos están transgrediendo una norma. No nos olvidemos que en manos de los congresistas está la dación de una ley. Y si tenemos nosotros congresistas corruptos que transgreden la norma, ¿con qué calidad moral pueden dictar leyes en nuestro país? Exacto, doctor. Doctor, en el caso de los actuales congresistas que son acusados por el mismo tema, ¿cuál sería el factor fundamental para que esto pase ya a una denuncia formal, digamos, si es que, por ejemplo, los trabajadores que han sufrido esto no quieren, por ejemplo, en el caso del presidente del Congreso, del actual presidente del Congreso, Alejandro Soto, sus trabajadores con su aporte voluntario de su propio sueldo, inversiones para la publicidad del congresista, pero ellos no darían su declaración para decir, sí, efectivamente hay un recorte de mi sueldo, cómo se maneja eso en caso no haya, digamos, testigos, haya una denuncia por parte de los implicados, en este caso de los trabajadores. En este caso, necesariamente el Poder Judicial debe contar con elementos de probanza. No es el decirlo, no es el sospechar, no es el dejar deslizar por ahí alguna noticia que no tenga mayor fundamento que esa. Para el caso del congresista Urtecho, sí se presentaron los trabajadores y denunciaron como tal. En este caso, el presidente, que la verdad es que no sé, ¿para qué lo eligieron presidente si a los 15 días ya lo querían votar? No entiendo. Somos un país muy folclórico, me parece, y demasiado pegado a la época circense. En el mes de julio se elige presidente de la Cámara, y en esta ocasión pues ha sido una función de circo el haber elegido un presidente de Cámara y que a los 15 días le llevan las denuncias y a los 30 lo quieran votar. No entiendo realmente. Pero de ser cierto esto y de existir testimoniales que han probado la existencia de este delito, pues no solamente debe ser echado el Congreso, debe también sufrir la pena de cárcel. Y esto que de mano del Poder Judicial. Totalmente de acuerdo, doctor. Desde el momento en que se supo que iba a ser candidato a la mesa directiva, comenzó a salir esta serie de denuncias que tenía guardado el actual presidente del Congreso, Alejandro Soto. Si bien hay chats, falta estas denuncias de los propios trabajadores, pero también existe digamos, esta imagen del presidente del Congreso y los trabajadores, ¿no? Ahí hay un desnivel de poderes. Y bueno, doctor, dejando de lado este tema, doctor, pasemos ahora esta también que ha sido noticia y ha causado rebote, no solamente aquí en el Perú, sino internacionalmente, con respecto a la posibilidad del régimen Bukele llegue